Hola, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Quiero darle la bienvenida a nuestra sede Rasuris de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como Escuela de Negocios UAI, queremos agradecer su compañía esta mañana en nuestro seminario La integración de las bolsas para el desarrollo del mercado de capitales, en donde presentaremos un estudio económico realizado por nuestros académicos Kevin Cowan y Pablo García, que analiza el impacto de la integración de mercados regionales para dinamizar las inversiones e incentivar el crecimiento. Quisiera saludar a nuestros invitados que nos acompañan hoy, son bastantes, así que les pido paciencia en la presentación. Primero al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Covarrubias, a la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, al vicepresidente de NUAM, Juan Andrés Camus, a Magdalena Ninat, directora del Centro de Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios UAI, a Juan Pablo Córdoba, CEO de NUAM, a Patricio Valenzuela, director general de Regulación de Conducta de Mercado de la CMF, a Juan Pablo Torres, vicedecano de posgrado de la Escuela de Negocios, a Gabriela Parisi, gerente de Infraestructura y Regulación Financiera del Banco Central de Chile, a Claudio Radatz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a Jaime de la Barra, socio fundador de Vinci Compass, y por supuesto a nuestros académicos de la Escuela de Negocios UAI y autores del estudio que conoceremos hoy, Kevin Cowan y Pablo García. A continuación, quiero dejar con ustedes a Francisco Covarrubias, rector de la UAI, y a Juan Andrés Camus, vicepresidente de NUAM, para unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Nos llamaron juntos, pero no íbamos a hacer una cosa en conjunto, así como, oye, bueno, muy bienvenidos. Es un orgullo que podamos hoy día presentar lo que vamos a hacer. Un estudio que, bueno, algunos ya han conocido, ha salido en algunos medios, pero que da cuenta de la importancia que significa el crecimiento económico para un país. Hoy día, en el año 2025, hablamos que es una obviedad el crecimiento económico. No olvidemos que hace pocos años atrás no era una obviedad y por lo tanto reafirmar la relevancia que tiene el crecimiento económico sigue siendo muy importante cada vez, en cada ocasión. La integración de la economía mundial ha sido y deberá seguir siendo uno de los pilares de este crecimiento. Y la integración de los mercados de bienes y servicios no financieros, la integración de los flujos de capitales forma parte central de aquello. Chile debe ser capaz de atraer ahorro externo. Cuando lo ha logrado hacer, ha sido virtuoso y no ha sido un diferenciador como país. Eh, la integración financiera está estrechamente ligada al desarrollo del sector financiero y es difícil seguir desarrollando nuestro sector financiero sin la participación de los no residentes, de las personas extranjeras. Eh, Esto da liquidez a los mercados, ayuda a gestionar riesgos que no son diversificables en nuestra economía y lo más importante, que incentiva la innovación. Recordemos que a pesar de que hemos dado pasos relevantes en desarrollar nuestro sector financiero en décadas pasadas, eh, de alguna manera seguimos con una tarea pendiente. En este contexto me alegra hoy día dar la bienvenida a este seminario donde se va a discutir el potencial impacto que tiene la integración de las bolsas de valores en el desarrollo de, de los mercados financieros de Chile, Colombia y Perú. En las últimas décadas hemos visto un proceso de creciente integración de los mercados de valores. Cambios regulatorios han facilitado el flujo de capitales entre los países, cambios tecnológicos que también han facilitado la creciente interconexión de los distintos mercados, cosa que en el pasado era obviamente impensable, y entre países del mismo continente, incluso entre continente y Chile, por supuesto, no estaba ajeno a este proceso. Lo que hoy nos convoca es una discusión de un proyecto que es mucho más ambicioso para nuestra región, uno donde se busca en avanzar progresivamente hacia la integración de las tres bolsas. Este es un proyecto desafiante y no solo desde lo privado, sino que también desde lo público. Y en eso agradezco la presencia de la autoridad aquí. Eh, Porque esto tiene una implicancia, evidentemente, ya no solo en la innovación, en el mundo financiero, sino que también en las necesidades de supervisión y de regulación financiera que son muy importantes para los mercados. Como universidad, valoramos el poder aportar con estudios relevantes al quehacer empresarial y a la discusión de las políticas públicas. La UAI tiene una convicción del potencial que tiene el sector privado para generar la innovación y para generar el crecimiento que finalmente redunda en el bienestar de las personas. No nos olvidemos nunca de eso.
De igual manera, creemos que es clave el diálogo entre el sector público y el sector privado. Creemos que la universidad debe jugar un rol facilitando ese diálogo y aportando antecedentes rigurosos al mismo. Muchas gracias por estar acá y espero que sea una gran jornada. Hola, muy buenos días a todos. Es un gran gusto darles la bienvenida en este encuentro que organizamos junto a la Universidad Adolfo Ibáñez para presentar este estudio que plantea una pregunta que creemos muy importante. ¿Puede la integración de los mercados transformar el crecimiento económico de nuestra región? Agradezco mucho la presencia de las autoridades, representantes del mundo académico, reguladores y por supuesto de quienes forman parte activa de nuestro mercado de capitales, corredoras, emisores, gremios, inversionistas, directoras y directores de empresas y todos los que impulsan desde distintos frentes un ecosistema más dinámico y conectado. Nada de esto sería posible sin ustedes. Los avances que estamos viendo y que aún están por venir requieren del compromiso, la visión y la confianza de cada actor del mercado, porque esta transformación no la lidera una sola organización, sino una comunidad que cree en el potencial de la integración. Vivimos un momento desafiante para América Latina, donde volver a crecer con fuerza y sostenibilidad exige pensar distinto. En este contexto, la creación de un mercado integrado entre Chile, Colombia y Perú no es solo una iniciativa técnica, es una oportunidad concreta para ampliar los mercados existentes, aumentar la liquidez y dinamizar la inversión, así como para poder ampliar el acceso al financiamiento y potenciar la competitividad regional. Este estudio que presentaremos hoy aporta evidencia, comparaciones y una mirada estructural sobre cómo esta transformación, si la hacemos bien y con convicción, puede generar e impulsar un motor de desarrollo. Gracias por acompañarnos y los invito a concentrarnos y aprovechar este espacio para reflexionar, aportar y darnos sus ideas al respecto, de manera de construir juntos un mercado más integrado, más fuerte y líquido, así como también más alineado con las oportunidades que América Latina presenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Previo a la presentación del estudio, ¿puede la integración transformar el crecimiento económico? Me gustaría invitar a la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, a que nos entregue una introducción a partir del actual contexto regulatorio. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación a la presentación de este trabajo, que es una contribución muy importante, y de hecho en CMF hemos estado activos justamente en promover iniciativas de desarrollo de mercado. Estamos trabajando en propuestas. Acá me acompaña el comisionado Beltrán de Ramón, que está también liderando ese trabajo. Por lo tanto, no puedo más que bienvenir la tremenda contribución que hacen Kevin y Claudio con, perdón, Kevin y Pablo, que me confundieron que están juntos, pero Kevin y Pablo con este trabajo. Bueno, buenos días entonces y muchas gracias también a la Universidad Adolfo Ibáñez, que normalmente ya nos hemos estado acostumbrando a venir a esta casa a distintos eventos. Y a Noam también por la invitación a este seminario y la presentación de este estudio de Kevin Cowan y Pablo García, que sin duda entonces son un tremendo aporte. En los últimos años, el mercado de capitales ha experimentado transformaciones significativas, tanto a nivel mundial como local.
asociadas a fenómenos como es la digitalización, la incorporación de tecnología, la aparición de nuevos participantes en el mercado financiero y la globalización, que hoy día estamos viviendo algunos cambios en aquello, pero sin duda son fenómenos tremendamente importantes y que han ido cambiando la configuración de nuestros mercados y la interacción entre los distintos países. No obstante, se ha observado una significativa disminución en la apertura en bolsa. Los mercados públicos han ido reduciendo de tamaño en distintas jurisdicciones, no solamente aquí en Chile hemos estado encontrando que es cada vez más difícil encontrar aperturas en bolsa, sino que también es un fenómeno global. Algunos de los factores que se argumenta que pueden estar explicando este fenómeno es el retorno de alta inflación, fenómenos que sin duda han ido de alguna manera cambiando la estructura de los mercados y la forma en la cual se financian empresas y la forma en la cual inversionistas encuentran formas de financiamiento, formas de inversión también. Las elevadas tasas de interés, la volatilidad persistente de los mercados bursátiles, creciente preferencia de las empresas por mantenerse cerradas o financiamiento privado como alternativas, atraídas en parte por las menores exigencias regulatorias y de alguna manera generando cierto nivel de arbitraje que tenemos que ser capaces de detectar. También mayor flexibilidad o optando por ventas directas, fusiones, etc. Como sabemos, estos mercados bursátiles, los mercados públicos, tienen un valor y cumplen un rol fundamental al facilitar la asignación eficiente de capital y el fomento de la inversión. Contribuyen al crecimiento económico, cosa que queda bien documentada en el estudio de Kevin y Pablo. Tenemos tremenda evidencia ahí que ustedes recaban, analizan para poder justamente documentar cómo efectivamente los mercados bien desarrollados, las posibilidades de distintas alternativas de financiamiento van contribuyendo al bienestar de la sociedad, al crecimiento económico. Con todo entonces, para su adecuado funcionamiento, es importante ir mejorando la estructura de estos mercados, el marco regulatorio, así como también sus niveles de liquidez, profundidad, tener mayor capitalización bursátil, la incorporación de nuevos emisores, distintos estamentos también, como es la iniciativa hoy día de Scalex, para tener empresas que puedan entrar con mayores facilidades y que puedan ir aumentando su tamaño, encontrando fuentes de financiamiento, madurando y llegar entonces a los mercados más tradicionales. En diversos estudios, como que habían documentado en el trabajo de Kevin y Pablo, han mostrado que el desarrollo de los mercados bursátiles influye entonces en el positivo desarrollo del país, tanto en el corto como en el largo plazo. Adicionalmente, se ha identificado esta correlación positiva entre capitalización bursátil y variables como el PIB per cápita. En este contexto, NUAM ha señalado que la integración de bolsas de Perú, Colombia y Chile persigue como principales objetivos el aumentar la profundidad y liquidez de los mercados de capitales y fomentar la creación de nuevos productos y servicios financieros para inversionistas, lo que es una buena noticia. La iniciativa entonces busca atraer a más inversionistas, tanto retail como institucionales, mejorando al mismo tiempo las condiciones de acceso a financiamiento para los emisores, así como también mejores alternativas de inversión. En ese sentido, el informe también nos muestra cómo la encuesta financiera de hogares describe o nos documenta el cómo hoy día las personas acceden a distintos instrumentos de inversión, entre ellos los fondos mutuos. Ahí les cuento que nosotros recientemente sacamos una herramienta de comparación de los fondos mutuos. Y no solo eso, sino que en el informe de género que vamos a sacar en unos pocos días más, también tenemos documentación con datos administrativos de cuál es la participación que tenemos hoy día de inversionistas retail en este tipo de productos. De nuevo, una oportunidad, como a través justamente de estos vehículos tenemos mayor inversión, se capta mayor financiamiento para distintos tipos de empresas que lo requieren. Por lo tanto, esta iniciativa de la integración de bolsas respondería a una problemática común en estos mercados, que debido a su escala y tamaño comparativamente
menores que otros mercados, presentaría una menor capacidad de atraer interés internacional de manera independiente, si cada una actuara de manera aislada. Las bolsas han señalado entonces que al consolidarse en un mercado integrado se generaría una plataforma más robusta y competitiva a nivel regional, capaz de ofrecer mayor eficiencia, profundidad y oportunidades de diversificación, y transformándose entonces en una plataforma para atraer a emisores, atraer a inversionistas y justamente a través de distintos vehículos llegar a públicos diversos en nuestra región. Los mandatos de la CMF incluyen el mandato prudencial de conducta y de desarrollo del mercado financiero, mandato en el cual hemos estado trabajando arduamente en el último tiempo. Estos mandatos se enfocan tanto en la estabilidad del sistema financiero como en la protección de los participantes del mercado y el crecimiento y desarrollo de la industria financiera. Por lo tanto, siempre estamos preocupados de un adecuado balance de estos tres mandatos. Desde el punto de vista regulatorio, desde 2013 se cuenta con la norma de carácter general 352, que conforme a lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Mercado de Valores, habilita la oferta pública de valores extranjeros en el país, sin la necesidad de inscripción en los registros de la CMF, siempre que la CMF hubiese suscrito un convenio de colaboración con el regulador del mercado de origen del valor extranjero. Este fue un paso importante. En este ámbito, la CMF ha realizado esfuerzos en suscribir convenios de este tipo y actualmente tiene convenios con Colombia, México, Perú, España, Argentina y las provincias de Alberta, British Columbia, Quebec y Ontario de Canadá. Por otra parte, la CMF, antes de la conclusión societaria de la integración de bolsas, participó activamente en un análisis, yo creo que en mi teléfono que lo pueden apagar. Gracias. Y van a volver a llamar su silencio, ¿no? Por otra parte, la CMF, antes de la conclusión societaria de la integración de bolsas, participó activamente en un análisis del marco jurídico vigente, concluyendo que no existían impedimentos normativos que obstaculizaran la integración. Desde entonces, y a partir del proceso de evaluación de esta iniciativa del acercamiento de las bolsas al inicio de 2021 para resolver dudas relacionadas con aspectos societarios, operacionales, la CMF ha mantenido una disposición constante a facilitar estos procesos que han sido necesarios para dar viabilidad a esta operación. Algunos ejemplos del anterior son la aprobación de la reforma de los estatutos, la división de la Bolsa de Comercio, como también las inscripciones de las sociedades y sus accionistas, los registros correspondientes en CMF, además con el objeto de ir propendiendo a reglas comunes de negociación entre los mercados integrados. NOAM en los últimos meses presentó a revisión de la CMF una propuesta de modificación de sus manuales, las que fueron aprobadas también recientemente por CMF en el marco del rol que nos compete de acuerdo a la ley. Esas modificaciones, además de contribuir a ese proceso de homologación de reglas de negociación, permiten que la bolsa local esté más alineada con las prácticas a nivel internacional, que se observan justamente en mercados con mayor profundidad y liquidez. Todo esto respalda y reconoce el interés del regulador por fomentar y facilitar la internalización del mercado, toda vez que entendemos que contribuye al desarrollo de este, sin perjuicio de que también es nuestro deber velar por el correcto funcionamiento y estabilidad. Por lo tanto, tenemos que ser rigurosos en nuestras revisiones. Además, este no es un esfuerzo que depende solo de nuestro país, sino que también de países amigos, digamos, como Colombia y Perú. Este tipo de procesos son inherentemente complejos, requieren tiempo, análisis riguroso y desde la perspectiva de la regulación y supervisión plantean desafíos significativos. Uno de los desafíos tiene que ver con lograr que los inversionistas comprendan que al invertir en valores emitidos en jurisdicciones extranjeras estarán sujetos a reglas distintas. Por mucho que homologuemos, van a haber reglas distintas. Y además van a estar sujetas a supervisores extranjeros. Por su parte, desde el punto de vista de la supervisión, el desafío está en la detección y prevención de abusos de mercado, particularmente cuando se integran sistemas de negociación, marcos operativos y normativas diversas. En este contexto se vuelven muy importantes los acuerdos multilaterales de cooperación,
unos memorándum de entendimiento suscritos por CMF, que permiten a los reguladores intercambiar información oportuna y relevante, fortaleciendo así la capacidad de respuesta frente a eventuales usos indebidos de información en el mercado. La CMF valora este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo del mercado de capitales, se observa con atención y expectativa los avances que puedan tener en esta propuesta liderada por el sector privado en el corto plazo, así como los beneficios que podría tener la integración efectiva que presenta para nuestro mercado nacional. Asimismo, la CMF hará los mejores esfuerzos para seguir contribuyendo dentro del ámbito de nuestras competencias a que este proceso de integración se lleve a cabo de manera ordenada, procurando alinear el camino hacia un mercado más eficiente, moderno, profundo, con más acceso a productos y servicios financieros por parte de los inversionistas y que a su vez facilite el acceso a capital por parte de las empresas, resguardando a su vez la estabilidad y transparencia en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. A continuación dejo con ustedes a Kevin Cowan y Pablo García, autores del estudio, para conocer algunos de los principales hallazgos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Primero que nada, quiero decir que es un honor que a veces me confundan con Claudio Radatz. Eh, lo primero quiero agradecer a NUAM por la oportunidad de estar acá y por el apoyo que nos dieron en este estudio. Lo conversamos con Andrés afuera, que es paradójico que en Chile, con este foco que hay en crecimiento, la poca atención que se le ha prestado al mercado de capitales. Es un asunto quizás porque es demasiado transversal. Y en Chile más bien hay una visión basada en las ideas más gremiales, ¿cierto? Más de silo. El mercado de capitales es un asunto transversal. Lo primero que hay que destacar acá es que Chile, Colombia y Perú estamos fuera de lo que podría denominarse la carretera de convergencia económica. Los tres países estamos creciendo menos de lo que debiésemos crecer si nos comparamos con países que les ha ido bien. Por supuesto, uno siempre puede coger ejemplos de países que les va mal y estamos mejor, pero eso no es una buena comparación. Este gráfico muestra, esas líneas rojas muestran cómo le ha ido, cómo van creciendo los países que les va bien. Y vemos que hay convergencia, cada vez crecen un poquito más lento, pero las tres bolitas de colores de Chile, Colombia y Perú estamos por abajo de esa carretera. Este síndrome de crecer poco que nos pasa a nosotros acá en Chile también ocurre en Colombia y en Perú. Y también es destacable que aquellos países que han seguido avanzando a niveles de crecimiento más alto, de niveles de ingreso per cápita más alto, tienen en esa representación del tamaño de las burbujas mercados de capitales más profundos. Entonces, aquí claramente hay causalidad para los dos lados, pero es un hecho de la causa, que aquellos países que han llegado a niveles de progreso mayor de los que tenemos hoy día en Latinoamérica, en particular en los tres países NUAM, son países que han desarrollado y han profundizado sus mercados de capitales de manera bien intensa. La evidencia también en el corte transversal, si uno compara los niveles de profundidad en la parte de crédito bancario, los niveles de capitalización bursátil, uno ve que hay una relación positiva con niveles de ingreso per cápita. Entonces acá uno nunca sabe qué es lo que es el huevo o la gallina, pero lo que está claro es que tratar de avanzar en la dimensión de profundizar nuestro mercado de capitales es una dirección que va a permitir avanzar también en lograr un nivel de ingreso y desarrollo más amplio. Hay veces que se piensa que el mercado de capitales es una cosa medio abstracta, algo que quizás implica a los grandes capitales, niveles de empresas grandes, ¿cierto? Inversionistas grandes, pero en la práctica lo que uno observa también es que aquellos países que les ha ido bien a lo largo de las décadas, aquí tomando desde el 90 en adelante, si tomamos los países que hoy día son de ingreso alto, son países que han logrado recurrir, cuyas empresas han logrado recurrir a financiamiento vía el mercado de capitales creciente a través del tiempo. En este gráfico, esa línea negra que está por arriba es la fracción del financiamiento bancario como porcentaje del PIB que reciben empresas en economías que hoy día son de ingreso alto, y vemos que se ha mantenido relativamente estable. Lo notable es que el financiamiento para el crecimiento de esta economía desde el año 90 hasta hoy día, en el margen ha sido vía acumulación de financiamiento desde el mercado de capitales, con emisión de acciones, con emisión de bonos, ¿cierto? Ese es en el margen el segmento que más contribuye. En Latinoamérica, además, tenemos un problema, sufrimos de otro síndrome,
que es el síndrome de la empresa chica poco productiva. Hay algo que uno destaca también en el mundo: los países que se desarrollan son aquellos países cuyas empresas crecen y se vuelven más productivas. En Latinoamérica estamos en una situación donde las empresas tienden a ser pequeñas, tienden a quedarse pequeñas y tienden a quedarse poco productivas. Eso tiene que ver con una cantidad de cosas que uno puede pensar, pero quizás el financiamiento para el crecimiento, el financiamiento para expandirse, para pasar de pequeña a mediana y a grande, es más difícil de conseguir. De hecho, en las encuestas que se han hecho a la percepción del acceso al financiamiento para las firmas, típicamente lo que ocurre es que en Latinoamérica las empresas chicas perciben que hay más dificultad para acceder a ese financiamiento. Entonces, de nuevo, promover el mercado de capitales más profundo, más líquido, tiene que ver también con permitir que las empresas puedan crecer y puedan desarrollarse y no quedarse en este síndrome de la empresa pequeña. Hay un cierto cariño por las empresas pequeñas, pero hay que también reconocer que para que los países crezcan, las empresas también tienen que ser capaces de crecer. Por el lado de los hogares, esto lo mencionó Solange, hay también en Latinoamérica, acá tenemos el caso de Chile, un cierto falta de acceso a instrumentos de ahorro por parte de los hogares. Lo que vemos en Chile es que las cuentas de ahorro son bien populares, siempre han sido muy populares, pero si uno va a otro tipo de instrumentos, de mecanismos de ahorro, uno se da cuenta que en realidad el acceso es bastante más acotado. Entonces, no solamente hay un tema de que el desarrollo financiero permita financiamiento a empresas, sino que también permite acceso a instrumentos de ahorro más diversificados a los hogares, ¿no es cierto?, donde también ahí se percibe una oportunidad, al menos en el caso de Chile, y seguro también ocurre eso en otras economías latinoamericanas. Esto también se mencionó al principio de la introducción. Tenemos que en Chile, en Colombia y en Perú ha habido una sequía muy significativa de nuevas emisiones en los últimos años. Tuvimos un periodo de expansión desde los años 90 hasta el año 2010, y de ahí en adelante se ha producido un declive que es muy notorio en estas tres economías. Y además, si nos comparamos con otras economías que hoy día lo hacen bien, la diferencia es realmente abismal. Entonces, aquí hay un problema justamente para que nuestro mercado de capitales pueda seguir proveyendo financiamiento a justamente la creación de nuevas empresas y al financiamiento de empresas que van desarrollándose a través del tiempo. En el documento hay un ejercicio más de corte económico estadístico, donde nosotros tratamos de comparar cómo están los países de NUAM con lo que debiesen estar dado nuestro nivel de desarrollo. O sea, aquí lo que se hace es tomar el nivel, en este caso, de capitalización bursátil como porcentaje del PIB, el 2005 y el 2022, para Chile, Colombia, Perú. Ahí NUAM es el promedio ponderado, y se compara con dónde debiésemos estar dado el nivel de ingreso per cápita, dado la composición de la población, dada el sesgo hacia exportación de commodities, ¿no es cierto? Y esas son las barras que se muestran ahí. Entonces, lo que se observa acá es algo que generalmente se sabe, que para el caso de Chile tenemos un mercado bursátil grande, de hecho, por encima de donde quizás debiésemos estar dado nuestro nivel de ingreso per cápita, pero hay brechas muy significativas en Colombia y en Perú. ¿Dónde está la comparación interesante también que hacemos acá? Es que si vía la integración de las bolsas, los tres países lograron tener el ingreso per cápita de Chile, la brecha con este benchmark es incluso mayor, ese puntito que está acá, ¿no es cierto?, que dice, si Perú, Colombia y tuvieran el ingreso per cápita que tiene Chile, la brecha es aún más grande en este promedio de las tres economías. Lo segundo es que, a pesar de tener un mercado de capitales radiante profundo en Chile, y quizás menos profundo en Colombia y en Perú, donde hay una brecha muy natural y evidente es en la liquidez de nuestro mercado de capitales. Aquí se hace el mismo ejercicio, se comparan los tres países con dónde debiésemos estar, dada la experiencia internacional. Vemos que en el 2005 había una brecha, y lo que ha ocurrido, que es bien notable, es que en las últimas décadas esa brecha solamente se ha incrementado. Entonces, a pesar de que Chile tiene una economía con un mercado bursátil realmente grande, en términos de liquidez de ese mercado estamos bastante alejados de nuestros benchmarks, y es donde uno debiese tratar de empujar, ¿no es cierto?, donde pudiese poner las fichas, ¿cierto?, para ir avanzando. Okay. Voy a tratar de darle continuidad. En el estudio también vemos algunas otras dimensiones respecto a cómo el mercado financiero de estos tres países se ha ido desarrollando, y
cuánto participan no residentes en este mercado financiero. Y esto es un estudio, es una métrica bastante simple, mirar los datos de flujo de portfolio, stock de portfolio, o porcentaje del PIB en los distintos países. Y la verdad lo que tuvimos que hacer es cortarla, en el estudio está la muestra completa. Si uno ve países que son centros financieros, estamos hablando bastante fuera del gráfico. Pero incluso países con los cuales nos gusta compararnos, digamos, como Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, uno ve una participación mucho mayor de no residentes en el mercado bursátil, especialmente en la tenencia de acciones. Entonces, tenemos un mercado grande, poco líquido, y que estamos atrayendo menos no residentes que lo que están haciendo algunos de nuestros pares, y eso afecta la liquidez, afecta los costos de emisión y por lo tanto la capacidad de generar financiamiento. Otro tema donde hay espacio de para avanzar a pesar de mejoras recientes es el mercado derivado. La verdad, uno piensa en el mercado de capitales como esta pieza de financiamiento o de inversión, pero desde la perspectiva de la gestión de riesgo tasa, riesgo moneda, poder tomar estrategias de inversión más sofisticadas, la importancia de un mercado derivado es de primordial. Lo que muestra este gráfico es un foco al mercado de divisas, que tiene derivados y spot, y compara básicamente cuántas son las transacciones de divisas en cada país y de la moneda de cada país. Entonces, claro, hay centros financieros que tienen muchas transacciones de divisas, Londres, Singapur, son centros de transacción de divisas. Y después hay otras economías pequeñas y abiertas, como Nueva Zelanda y Australia, donde hay una alta transacción de su moneda. Chile, Colombia y Brasil están todavía bajo esos niveles, y la verdad que acá hay espacio también para ir avanzando, dándole más liquidez a estos mercados, como les dije, se traduce en mejor cobertura de riesgo, mayor eficiencia, menores costos. Vamos ahora un poco a algunas otras características de nuestro mercado de capital. Una de las cosas que nos caracteriza a los tres países es que tenemos una estructura de propiedad altamente pública. Uno mira estos datos de la OCDE, que grafica la propiedad del principal accionista y los tres principales accionistas. Uno ve, la verdad, comparado de nuevo con países grandes de la región, como México, comparado con benchmark, como son Nueva Zelanda, Canadá, Australia, porcentaje de concentraciones alto. Y el desafío entonces es que, dado esta alta concentración, nuestros países tienen que ser particularmente cuidadosos en el resguardo del interés de los militares para efectivamente atraer inversión, para que especialmente el no residente tenga tranquilidad de ver sus derechos resguardados cuando compra un free float en nuestros tres países. Estoy moviendo mucho, entonces no me escuchan. Ok. La otra vez me dijeron que me movía muy poco. A ver si convergemos algo acá. Gracias en todo caso. Voy a tratar de quedarme acá y que me escuchen. Entonces, como mencionaba Pablo, tenemos mercados financieros que han ido desarrollando, la verdad, tanto las autoridades como el sector privado en décadas recientes habían impulsado el desarrollo de los mercados. Y en el ámbito de infraestructura, por ejemplo, tenemos un set de entidades que básicamente cubre una buena parte de las necesidades básicas de un mercado financiero moderno como el que esperamos tener. Algunas excepciones son, por ejemplo, en Perú, donde efectivamente falta todavía un mecanismo de un depósito centralizado. Y lo otro que llama la atención es que la fragmentación y la estructura de mucha de esta infraestructura es bien diversa. Tenemos, por un lado, el ejemplo Colombia, donde hay un sistema más bien integrado de infraestructura, y después tenemos en Chile un sistema donde las distintas piezas están, pero están desde el Banco Central, que tiene un depositario de transacciones, pasando por el DCB, pasando por diversas cámaras, y por lo tanto un sistema que es bastante más fragmentado. Le dejo esto como parte de un mensaje. Quizás algunas de las piezas que faltan no son en lo macro, hemos avanzado bastante en lo macro, pero en cosas más micro de funcionamiento de nuestros mercados. En este contexto de brechas, desafíos, ¿qué rol puede jugar la integración de las bolsas? Y la verdad que hay una bastante extensa literatura que
siguiendo a la cola de lo que ha pasado en Europa, entre países, en países específicos como España, Estados Unidos, mismo Brasil, han ido mapeando los potenciales beneficios de tener un mercado, más bien, bolsas de comercio integradas. Y los beneficios pasan en general por la posibilidad de combinar liquidez, de hacer un pool de liquidez que baja costos de transacción, que baja los costos de emisión, economías de escala en las plataformas de transacción, economías de escala también en compensación y liquidación, no solamente por los costos de administrar, sino que por el pooling que se puede hacer de posiciones netas y gestión de liquidez. Y todo esto va traduciendo, especialmente en un ambiente global de mayor competencia, en beneficios para emisores, menores costos, de más productos, de ¿cómo se llama?, de más liquidez para los intermediarios y para los inversionistas. Entonces, en el estudio tratamos de ir detallando cuáles son los motivos teóricos para estos mayores beneficios y también cuál es la evidencia empírica que se ha ido viendo en base a justamente la experiencia intrapaís y las experiencias interpaíses que hemos visto en la región. Entonces, para no pasarme el tiempo y dar espacio al panel, quiero tratar de ir cerrando algunas de las conclusiones del estudio. La primera es que a pesar de avances en regulación, Chile, por ejemplo, ha ido cerrando brechas que levantó la OECD respecto a mejores prácticas. Colombia, en su proceso de acceso a la OECD, tiene mapeado algunas de las brechas, van quedando pocas. A pesar de estos avances, apertura de la cuenta financiera, como mencionaba Pablo, existen brechas de profundidad en algunos países y liquidez en todos los países. También se observan mejoras, pasos de mejora en ciertas piezas de infraestructura. Como mencionaba la presidenta Bernstein, el rol también que han jugado nuestros mercados de capitales, el levantamiento particular de capital, ha sido bajo en años recientes. Si bien en Europa, Estados Unidos, algo se ha visto esto, en Asia, por ejemplo, no se ha visto esto. O sea, otras economías dinámicas, emergentes, sí han visto el uso del mercado de capitales para levantar financiamiento. Esto se ha contrapesado en parte con emisión de bonos. Hemos tenido algo más de dinamismo en el mercado de bonos, pero por ejemplo en Perú, una buena parte de ese dinamismo es offshore. Hay un mercado dinámico, pero no en Perú, con los desafíos también que tiene eso en términos de calce de monedas y otros. Claramente, y eso lo han mencionado todo hasta ahora, uno tiene en la cabeza que el mercado de capitales juega un rol central para las corporaciones, las grandes empresas, los grandes intermediarios. Pero la verdad es que hay muchas experiencias exitosas. De hecho, tenemos hacemos un zoom, por ejemplo, al caso de Suecia, en el informe, donde el mercado de capitales se ha usado también para potenciar el financiamiento de empresas medianas y cerrar esta brecha, este valle de financiamiento convencional. Pablo García, no me equivoco yo con el nombre, respecto a las empresas medianas. Hemos tenido avances. Yo creo que efectivamente el ejercicio Scalec es un ejercicio interesante y de hecho combina con trabajo que se hizo de la CMF, liderado por Patricio Valenzuela, en términos de generar proporcionalidad en la inscripción de títulos, con la iniciativa de la Bolsa, con la Corfo. Yo creo que es una experiencia interesante que vale la pena destacar. Y por cierto, obviamente hay múltiples desafíos a ahorrar en Chile. Aparte tiene que ver con motivos estructurales de ingresos, de distribución de ingresos, de cultura financiera, pero también uno ve espacios para mejorar la oferta de instrumentos para que la gente que ahorre mejor. De hecho, la encuesta que hace la CAF con la CMF sugiere que un 50% de los hogares ahorran efectivo, lo cual, incluso con niveles bajos de inflación, es un despropósito. ¿Qué nos dice la evidencia empírica y teórica respecto a integración de las bolsas? Es que, verdad, sí generan aumentos de liquidez, tienen el potencial de generar reducción de costos. No lo mencioné acá, pero también tiene la posibilidad de diversificar la oferta de productos que se le ofrecen a distintos actores. El caso de Europa yo creo que es muy emblemático respecto a esto. Muchos de los procesos de integración, de hecho, incluyen las acciones de mercado de valores, por ejemplo, con plataformas de derivados, de commodities, y en ese sentido se amplía la oferta de productos. Creo que
hay un tema muy central de liquidez, como mencioné, hay un tema también de ahorro de costos, y en particular se ven oportunidades de ahorro de costos en la integración de las plataformas de compensación y liquidación, como les mencioné. Claramente esto viene a la mano de la importancia de ir resguardando siempre un ambiente competitivo, en un mercado cada vez más global, como mencionaba Solange. La verdad, el ambiente competitivo es cada vez más el mercado completo. Un factor claramente relevante es que esto tiene que venir de la mano con la coordinación de los supervisores. La verdad es que uno tiene que cuidar este objetivo de profundizar, de crecer, con resguardo de la fe pública y la estabilidad. Entonces creo que hay un tremendo desafío acá para los supervisores, y eso requiere, la verdad, que ir fortaleciendo los mecanismos de coordinación existentes, los memorándum que establece IOSCO, pero también las instancias de coordinación entre Perú, Chile, Perú, Colombia. La verdad creo que acá hay una base, porque ya hay trabajo hecho en el contexto de lo que ha sido la Alianza Pacífico, hay experiencia, hay intercambios de información por entidades que están en estos países, entonces hay una base, pero es un tema que efectivamente es un desafío, como bien mencionaba la presidenta. Y la verdad, también lo que uno ve de otro ejercicio es que conforme la integración es más profunda, y eso viene de la mano de reconocimientos como los que mencionaba la presidenta Bernstein, eventualmente reconocimientos de intermediarios, por ejemplo, y mayor convergencia, los beneficios de la integración son más grandes. Entonces, no lo estoy trivializando porque es un desafío muy relevante. Me tocó ver esto desde el BID y después de la CMF, pero si se avanza, la verdad es que los beneficios se multiplican. En términos generales, lo que destacamos en el estudio es que claramente poco acá, si bien es bienvenido, que vayamos aumentando nuestra posición cruzada entre los tres países, la verdad, el foco es atraer más inversionistas, otros inversionistas a este mercado integrado. El atraer capital extranjero es donde yo, la verdad, yo creo que se juega una pieza importante del éxito de esta iniciativa. Y por lo menos, por lo mismo, creo que es importante que sigamos avanzando en establecer mejores prácticas globales. Mucho se ha hecho, yo creo, por ejemplo, Chile ha hecho bastante en términos de disclosure, los tres países reportan con IFRS, converger en que todos empecemos a reportar con los estándares ISSB. En Chile, por ejemplo, todavía no tenemos un código de buenas prácticas del sector privado respecto a la gobernanza corporativa, los otros países lo tienen. Tenemos divergencia respecto a la transparencia en nuestro mercado OTC. Yo creo que hay espacios para mejorar, que nos ayuda básicamente a posicionarnos como potencialmente un mercado integrado por un mercado de altos estándares, y creo que es una pieza importante. Hay un tema tributario claramente involucrado acá. Nosotros en el informe, la verdad, lo que hacemos es plantear la importancia de ir balanceando objetivos que a veces se contraponen. Hay un objetivo de recaudación, un objetivo muy claro de política pública, pero también hay un objetivo de generar liquidez, generar profundidad, y la verdad, lo más prudente de esto es ir revisando progresivamente cómo ha sido la experiencia. De hecho, hay un estudio bien interesante que acaba de sacar Mauricio Larraín respecto a esto, que vale la pena mirar, respecto a cómo, eso no está en el estudio, no está en el informe, es cosecha mía, para no subir a Pablo, pero vale la pena mirar lo que está haciendo Mauricio. El sector público puede jugar un rol, especialmente en facilitar el acceso a empresas de menor tamaño. Ya les mencioné esta discusión de la proporcionalidad. La proporcionalidad es de esas cosas que es muy fácil poner en papel y muy desafiante hacer bien en la práctica, porque hay riesgos involucrados, pero efectivamente hay espacio ahí. La ley FinTech abre el espacio para minibonos en Chile. Estos minibonos han tenido cierto éxito en Italia, por ejemplo. Entonces queremos que haya un espacio. Sofisticar nuestro mecanismo de garantías para generar financiamiento de empresas especialmente medianas, creo que un espacio importante. La flexibilidad, por ejemplo, que se le da a la FIDE, que este proyecto de ley que reforma la Corfo, donde efectivamente hay más oportunidades de generar garantías, de generar fondos, creemos que es potencialmente una palanca muy valiosa para acompañar este proceso. Y finalmente, la verdad que esta medida como base, una buena parte del mercado financiero
está el mercado de deuda pública, el mercado de bajo riesgo, y en Chile nos falta avanzar en particular en darle profundidad y liquidez a ese mercado. Y en ese sentido, las iniciativas de avanzar con un mercado RIPO, las iniciativas del sector público, en particular del Ministerio de Hacienda, de tener un programa de market making, creo que es una pieza importante para construir esta pirámide del sector financiero. Y la verdad, y con esto termino, nosotros en el estudio enfatizamos la integración financiera es una pieza relevante, la integración de las bolsas, a su vez, una parte de ese engranaje, pero esto tiene que ser una conversación más amplia, público-privado, respecto a cómo reconocemos cosas que hemos hecho bien, cómo reconocemos brechas y avanzamos de la mano en general, como decía Pablo al principio, un mercado financiero más profundo que permita mayor inclusión, mayor acceso y mayor crecimiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo y Kevin. Ahora me gustaría invitar a nuestro panel destacado para poder profundizar en estos hallazgos y en las conclusiones de este estudio. Quiero invitar a pasar a Juan Pablo Córdoba, Patricio Valenzuela, Gabriel Aparici, Claudio Radatz y Jaime de la Barra, que moderará nuestro panel para tener una conversación. Aló. Bueno, antes que nada, felicitar a Nuan, felicitar a Pablo y a Kevin por esta iniciativa, que me parece una iniciativa muy, muy interesante, además muy, ocurre en un momento muy adecuado, no solo en Chile, sino que en esta discusión es una discusión global. Solo en las últimas 2 semanas en el Financial Times han aparecido 2 columnas que son muy interesantes. Una hablando del mercado de Venture Capital en Estados Unidos, en que releva una investigación de un profesor de Stanford en que al explicar el éxito de la innovación en Estados Unidos, de la aparición de unicornios, este profesor Ilya, el apellido es bastante impronunciable, dice que la causa-efecto de la innovación tecnológica en Estados Unidos no es que hay más innovación, sino que hay más fondos de Venture Capital. Que la causa es que hay plata para invertir en Venture Capital y no al revés. Y el 5 de junio aparece Larry Fink, uno de los ejecutivos más importantes de la industria financiera mundial, diciendo que el mercado de capitales global necesita una evolución hacia una globalización 2.0. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que dice él? Lo que dice es que hay que preocuparse de que parte del capital, el ahorro que se genera domésticamente, se destine a desarrollo local y no solo a pensar en la globalización sin ninguna frontera. Los invito a leer esas columnas, porque como les digo, estamos en un momento en el que estos temas son temas de relevancia global y no solo local, como lo plantean Pablo y Kevin. Me parece que este estudio es podría ser el puntapié inicial también de una agenda 2.0 de desarrollo del mercado de capitales chileno. Tenemos con nosotros un grupo destacadísimo de panelistas. Gabriel Aparici es gerente de infraestructura y regulación financiera del Banco Central de Chile y anteriormente trabajó en el Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos, contando con casi 3 décadas de experiencia, aunque no lo parezca. En mercado financiero, Gabriel es economista agrario de la Universidad Católica y MBA de la misma universidad. Juan Pablo Córdoba, a la izquierda de Gabriel, es el CEO de Nuam, y anteriormente fue presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, director de Fogaín, Senior Economist en el Fondo Monetario Internacional, fue director general del Crédito Público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia,
Juan Pablo es economista de la Universidad de los Andes y posee un PhD en economía de la Universidad de Pensilvania. Lamentablemente estuvimos en Filadelfia en el mismo tiempo, pero no nos conocimos ahí, nos conocimos después. Y Patricio Valenzuela, a mi derecha, es director general de regulación de conducta de mercado de la CMF. Ingresó a la antigua SBS en el año 1998 y en 2016 asumió como intendente de regulación de mercado de valores hasta ser nominado en su actual cargo en 2021. Patricio es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y posee un magíster en finanzas de la misma universidad. A la derecha de Patricio, Claudio Radatz, es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, miembro del Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda y anteriormente fue jefe de la División de Análisis de Estabilidad Financiera Global del Fondo Monetario Internacional y director de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile, economista senior del Banco Mundial. Claudio es ingeniero civil industrial y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y posee un PhD en Economía del MIT. Claudio además es un prolífico autor de papers en las áreas relacionadas con mercados financieros, intermediación y regulación financiera, y creo que es el top 11 economista en searches académicos en Chile, así que felicitaciones por eso. Vamos a partir con un comentario inicial de cada uno de los panelistas, lo más breve posible para tratar de cubrir todos los temas. Juan Pablo, ¿cuál es tu reflexión inicial respecto al... Bueno, no, gracias Jaime y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. A Kevin y Pablo, la verdad que el trabajo es extraordinario y cae muy bien, como tú bien mencionas, porque la discusión en efecto es global. No solamente está lo que tú mencionabas de Larry Fink, toda esta visión de que los recursos del ahorro global y local también tienen que dedicarse a un proceso de desarrollo económico local, sino que hay toda una carrera también por la llegada de, o sea, las opciones de financiación para las personas en el sentido amplio, por ejemplo, en todo el tema del private equity, que hoy ha estado limitado, digamos, a las personas de alto nivel. ¿Cómo bajamos para que todas las personas puedan exponerse? Y eso a lo que lleva es que la importancia del mercado de capitales es clave para eso, porque al final lo que permite es compartir la generación de riqueza. Si hay un mercado de capitales en el cual las personas pueden invertir, esa generación de riqueza que se da en las economías a través de los procesos productivos se puede compartir en sentido amplio. Entonces, yo creo que toda esta conversación es muy bienvenida. ¿Qué queremos hacer nosotros? Pues al final del día lo que queremos es construir un mercado de capitales o contribuir a construir un mercado de capitales mucho más competitivo en nuestra región. Hoy, en efecto, la competencia es global y cada uno de nosotros individualmente nos cuesta más trabajo ser competitivos globalmente. Entonces, el centro de la competencia al final se vuelve la liquidez, cómo construir más liquidez en el mercado, y esa liquidez se construye con mayor economías de escala. Tenemos que construir economías de escala. La ventaja, como decía Solange ahora, es hoy con la tecnología esto se puede hacer. O sea, construir economías de escala con tecnología y distribuir regional, globalmente, es relativamente fácil y a eso es a lo que hemos venido. Nuestro rol como infraestructuras de mercado es facilitar precisamente ese proceso de generar ese tipo de escala en beneficio de los participantes del mercado. Para los participantes del mercado local se va a hacer más eficiente el acceso a los servicios, a los productos financieros, pero sobre todo queremos, como también mencionó Kevin, es despertar el interés de jugadores de fuera de la región, ¿no? Cuando uno va a un fondo de inversión norteamericano y le dice, ven, invierte en nuestra región, cuando mira el tamaño de los tiquetes de inversión que pueden hacer en nuestros países es muy pequeño, ¿no? Hay un tema de escala que no conversamos. Entonces, construir esas economías de escala es clave para poder atraer ese flujo de capital, que es lo que va a hacer realmente exitoso este proyecto. Entonces, nosotros comprometidos con crear un mercado de capitales mucho más competitivo en beneficio de los participantes locales, en beneficio de una mayor inclusión financiera para las personas. Como decían Kevin y Pablo, pues creo que esto tiene que estar en el centro de la conversación de crecimiento económico e inclusión financiera. Muchas gracias, Juan Pablo. Quisiera pasarle la palabra ahora a Claudio.
respecto a tu comentario inicial de cuáles son los desafíos en tu visión, los desafíos más relevantes tanto para la integración como para este proceso de que el mercado de capitales tome un dinamismo que aporte al crecimiento. Bueno, ok, muchas gracias antes que nada por invitarme a ser parte de este panel de discusión y a revisar el informe de Kevin y Pablo. Parto también felicitando a los autores, están a mi espalda, pero es un excelente estudio, realmente muy comprensivo en el sentido de abarcar muy bien el tema que se les encomendó estudiar. Ellos parten de la cosa, como se ve la presentación, de la cosa más macro, ¿cierto? De ir de mirar la relación entre el desarrollo del mercado de capitales y el desarrollo económico, las brechas que hay para los países de la región, cómo se ha avanzado en el último tiempo y también cómo contribuye potencialmente la integración de las bolsas a avanzar, a continuar avanzando, y muestran que hay espacio, que es cierto, hay potencial para que NUAM contribuya a este proceso y claro, y también, como se mencionó en el informe, hay desafíos que hay que sortear. Dentro de esos desafíos, yo creo que una manera que uno puede estructurarlos es en dos partes. Primero, cómo hacer crecer la torta, ¿cierto? Y segundo, que no es menor, cómo repartir la torta. Con respecto a cómo hacer crecer la torta, como se mencionó en la presentación, en el estudio, etc., hay una visión ya como de comienzo de los 2000, teórica de que la integración de mercados, de bolsas en particular, tiene potenciales beneficios en términos de economías de escala, de ámbito, de red, diversificaciones. ¿Ya? Y ha habido experiencias de integración, y la evidencia empírica es un poco más escasa, porque no hay muchas experiencias, además porque este no es un tema, aunque parezca súper relevante acá, para la gente académica no es un tema interesante estudiar, porque la causalidad es muy difícil, así que publicar algo con esto es muy difícil, así que no hay demasiado estudio. Los estudios sí muestran algo más o menos consistente con lo que sugiere la evidencia, o sea, los modelos teóricos. Hay en general ganancias de liquidez en los mercados. Con respecto a eficiencia, tanto en términos de eficiencia de mercado, eficiencia de costo, evidencia, hay algo menos de evidencia. Hay algo. No hay mucha evidencia de cómo se traspase entre los participantes. Así es que tenemos potenciales beneficios, evidencia empírica fundamentalmente basada en Euronext, sugiere que algo podría haber. Y bueno, y tenemos la experiencia de que lo que se está planteando ahora no parte de cero. Tenemos la experiencia del Miller, es uno de los casos que se han estudiado. Se está partiendo de un proceso donde ya hay cierto grado de integración y que también se ha mostrado que ha tenido algunos beneficios en términos de liquidez, mercado, etcétera, que podemos profundizar después. Pero claramente, dado lo que se ha planteado en el informe, estos beneficios no han sido suficientes. ¿Sí? Entonces, una pregunta, uno de los desafíos que se plantea aquí para esta iniciativa de integración es ¿cómo vamos más allá? Porque lo que se ha hecho a través del proceso de integración de MILA no ha logrado cerrar las brechas que se han identificado. Ya sea porque no fue suficiente o porque los efectos fueron muy de corto plazo, digamos, identificar eso es clave. ¿Cómo podemos seguir haciendo crecer la torta? Ya que tenemos algo, hay que hacer algo más. Creo que ahí, en ese frente, si es que algún comentario para el estudio, sería bueno profundizar un poquito. ¿Qué más te puedo decir? Con respecto a repartir, dejamos un minuto repartir, porque es importante. Algo que se muestra en los estudios es que los beneficios de esta cuestión son heterogéneos, a través de firmas y a través de bolsas. A través de firmas, en general, la liquidez tiende a concentrarse en las firmas más grandes, con mayor participación más fuerte. Eso es algo que tener en mente. Si esta cuestión funciona, probablemente los beneficios no van a ser tan transversales como uno podría en principio pensar. Quizás este no es realmente el camino para fomentar la pyme, digamos, por allá. Y con respecto a las bolsas, hay algo menos de evidencia, pero lo conversábamos un poquito antes. Hay algo de evidencia que también la liquidez tiende a concentrarse en las bolsas más grandes, dentro de los que participan de este mercado. Y eso quiere decir que también a través de jurisdicciones va a haber una repartición de la actividad y por lo tanto los requerimientos potenciales de supervisión, etcétera. ¿Cómo se va a repartir? Va a depender del detalle y cómo se avanza en la implementación de NUAM. Y eso yo todavía tan claro no lo tengo, pero hay que
tiene consecuencias en ese frente y que es importante que los reguladores supervisores tengan en mente, por ejemplo, no sé, están todos conformes con que no sé, caso tenemos la actividad migre a uno de los mercados y los otros mercados tienen un poquito más. Lo que hay todos los participantes por un escenario existido. Muchas gracias, Claudio. Creo que tus dos puntos, el de la causalidad, es muy relevante, y el otro, el de cómo se reparten los potenciales beneficios, también es muy relevante. Quería pasarle la palabra a Patricio. ¿Cómo ves tú estas iniciativas de integración respecto a costos regulatorios y a la simplificación de reglas? Lo primero, creo que este documento, la verdad que para los reguladores es una verdadera herramienta, en el sentido que te entrega áreas donde uno podría avanzar y ciertas jurisdicciones donde están pasando fenómenos un poco distintos a los que uno consigue. Por ejemplo, Australia. Yo creo que Australia es una jurisdicción que vale la pena revisar. Y en ese sentido, yo diría que el principal desafío es tratar de ver cómo resolver una problemática que tenemos los reguladores, y que tiene que ver con lo que planteaba la presidenta en las palabras de apertura. En este rol que tenemos entre catalizadores, pero al mismo tiempo garantes. ¿Ya? Catalizadores en el sentido que tenemos que tratar de promover, contribuir, eliminar fricciones, tener respuestas rápidas, pero al mismo tiempo garantes en el sentido que no tenemos que soltar tanto las reglas como para que nos movamos de un lado a otro y se empiecen a producir fenómenos que no deseamos. ¿Ya? Por ejemplo, el arbitraje regulatorio, que es algo interesante de la perspectiva del regulador, es un desafío en sí mismo, pero al mismo tiempo es una herramienta. ¿Ya? Y en estos procesos de integración, y nos tocó verlo desde el año 2008 en el caso de la integración regional, se produce la primera pregunta respecto a qué pasa con las reglas. ¿Ya? ¿Tenemos que tener reglas iguales? ¿Son las reglas que tenemos las eficientes? ¿Ya? Y en ese sentido, yo diría que el principal desafío que al menos, sin prejuicio que es un proceso que va a liderar el comisionado Beltrán de Ramón, como señalaba la presidenta al inicio, en este pilar, esta función, este rol que tiene la CMF en materia de desarrollo de mercado, ¿ya? Yo diría que el principal desafío tiene que ver con cómo podemos llegar a una regla que sea lo suficientemente económica para atraer a empresas que se listen, mejorar la rentabilidad de los inversionistas, pero lo suficientemente cara para que los inversionistas minoritarios que vienen de otras jurisdicciones sientan que pueden invertir de manera segura a nivel local. ¿Ya? Y eso no es trivial. Y uno lo puede observar, y uno de los comentarios que señala el documento tiene que ver con las reglas de gobierno corporativo, por ejemplo. ¿Ya? Donde establecemos el estándar de gobierno corporativo. Lo suficientemente alto que te puede encarecer el financiamiento, pero que deja seguro a los minoritarios, o un poco más abajo, para que permita que empresas más pequeñas se financien, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo diría que en sí los desafíos, y están bien reflejados en el documento, tienen que ver con ese equilibrio entre catalizar y garantizar que el mercado esté funcionando de manera adecuada. Gracias, Patricio. Hay un comentario propio nomás. Yo creo que las herramientas para manejar eso están. La pregunta es cómo se implementan las herramientas para segmentar a los inversionistas. Cuando se define inversionista calificado versus el inversionista, ahí hay una base para lidiar con esto, ¿no? Mi juicio no es tan difícil, pero que los niños grandes se cuiden solos. ¿Ah? Pero es cierto, totalmente cierto. Gabriel, a propósito de lo que comentaba Patricio, el contexto regulatorio es un contexto relativamente complejo porque hay entidades, y de hecho acá no está o sea, en el desarrollo del régimen de inversiones vamos a tener, esto puede quedar completa y absolutamente obsoleto en el caso de Chile, esta discusión. El Banco Central juega un rol muy relevante. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a los temas que toca el estudio? Si hay algún otro tema que te parezca
básicamente el estudio es una muy buena herramienta, como decía Pato, para explicar cuál es el rol del Banco Central, porque hace un muy buen análisis respecto de la función de los mercados de capitales y en particular del mercado financiero en el crecimiento económico. Generar una plataforma en la cual sea posible atraer inversión tiene obviamente incidencia directa en el crecimiento económico, en el desarrollo y en otros aspectos como la inclusión. Y en ese sentido, lo que ocurra con el funcionamiento de la economía tiene una línea directa con la función número 1 del Banco Central, que es, junto con la estabilidad de la moneda, que es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en un Banco Central, es también la estabilidad financiera. Nosotros en nuestro informe de estabilidad financiera, uno de nuestros gráficos clásicos, ¿no es cierto?, se refiere a la menor volatilidad relativa, por ejemplo, de los mercados respecto a muchos otros mercados, y hemos muchas veces planteado que eso tiene una relación muy directa con la capacidad de buffer que tiene un mercado financiero relativamente más grande en Chile respecto a otros mercados. El estudio también profundiza en las diferencias que es importante considerar de los tres mercados que acá se busca integrar. O sea, hay varias piezas de información súper interesantes. Me quedo en la mente, por ejemplo, el gráfico o la figura 15, en la cual si uno están los componentes de bonos internos locales, acciones internos locales, y si uno toma esa misma información y suma, se da cuenta que la suma de Colombia y Perú es un 60% del mercado chileno, y la diferencia que hay varios otros aspectos que se distinguen, y es importante respecto a cuál puede ser el efecto final que podría uno conseguir frente a la integración, una de las cuestiones que mencionaba Claudia. Esos son aspectos importantes. Un elemento que uno podría discutir se refiere a la mención de una serie de elementos estructurales de nuestro mercado que hemos buscado incansablemente los distintos participantes que están acá mejorar. Y quizás, claro, como un comentario al informe es que el camino a través del cual uno podría mejorar esas dimensiones no es necesariamente tan directo a partir de conseguir una mayor integración de estos mercados. Entonces, me refiero específicamente hay casos muchos, pero me menciono algunos pocos, el desarrollo del mercado repo. Escribimos algo sobre eso en el último informe de estabilidad financiera y una contribución desde el lado del banco que se refiere particularmente al mercado de repos bilaterales. Lo que hemos estudiado al respecto en otros países es que primero hay un desarrollo del mercado de repos bilaterales y teniéndolo, un caso icónico es Canadá, viene la participación de la infraestructura, un gap que se menciona en el estudio que es súper importante, que es la ausencia total, dice el estudio, de un mercado de derivados bursátiles en Chile. Tenemos un mercado de derivados 100% OTC, que tiene la ventaja de tener una infraestructura sólida de subyacente, pero no hay mercado de derivados. Los esfuerzos que ha hecho la propia bolsa antes de NUAM para conseguir resolver ese gap son múltiples, recuerdo, porque eso es larga trayectoria que desafortunadamente recuerdas, son múltiples, incluyendo, me acuerdo, hace pocos años, algunos años atrás, un lanzamiento especial, una suerte de alianza con Bovespa. Sí es cierto que Colombia tiene un desarrollo de mercados bursátiles que nosotros no tenemos, ahí hay una línea directa, y por mencionar las pymes, el desarrollo, el proyecto ScaleX es un proyecto súper bien pensado, intencionado, con esquemas de proporcionalidad en los cuales ha trabajado Pato, pero que le vemos un problema en la atracción. En lo más reciente aprobamos complementariamente a la CMF la posibilidad de que los fondos de pensión inviertan en ScaleX, y seguimos. Yo antes de venir para acá apreté ScaleX, tenemos 6 inscripciones, entonces no quiero ni siquiera extenderme en los esfuerzos desde el banco y la CMF ahora, hace 2 meses, pero de años, para tratar de buscar que nuestro peso se trance cross-border. Le hemos llamado la internacionalización del peso, ya no sé si llamarlo así, pero
quizás sea demasiado grandilocuente el título, con los años que han pasado, pero con lo que eso se trance cross-border y que tengamos ofertas de servicios de no residentes. Yo creo que esto va en la dirección correcta. El estudio fundamenta muy bien la motivación para avanzar y los esfuerzos que son muy grandes para hacer esto. Pero una discusión más amplia creo que está ahí pendiente en estos temas estructurales, cómo dar un paso decidido para de una vez por todas avanzar un poco más en eso. Gracias, Gabriel. Quiero volver a Claudio. Tú has estudiado mucho el tema de intermediación, de mercados financieros. ¿Qué otros determinantes del desarrollo de mercado de capitales crees tú que sería necesario prestarle atención y pueden ser complementarios con el tema del esfuerzo de integración de las bolsas? Sí, gracias. Con respecto a los determinantes, ¿cierto?, el desarrollo del mercado de capitales, sabe bastante, pero no lo suficiente. Es como mi resumen. El estudio hace un buen análisis de distintos tipos de determinantes de desarrollo del mercado de capitales en la región, el mundo, etc. Al principio hay diferencias como 3 o 4 tipos de determinantes, ¿cierto? Los estructurales, macroeconómicos, institucionales y de política. Y uno puede ir determinando qué tan importantes son cada uno de ellos, etc. En resumen, yo hice un estudio de esto para el BID del año pasado, para de Latinoamérica, en la región. Digamos. Lo que uno encuentra es que uno puede explicar más o menos el 50% de la variación de desarrollo del mercado de capitales a través de países, en todos estos factores, un poquito más quizás. Pero hay una fracción grande que es difícil de explicar, súper persistente, que es como copia de cada país y donde hay que meterse realmente dentro del capó, digamos, en el área chica y empezar a ver los detalles. Y hay múltiples, sabemos poco, hay múltiples iniciativas que se han mencionado. Hay una fuente importante, y la han mencionado algunos de los estudios, son los análisis en profundidad que hace el Fondo Monetario Internacional o parte de los son realmente muy buenos. Se meten en detalle, a cada jurisdicción empiezan a identificar algunas brechas. Y hay algunas que se han identificado para países de la región. O sea, el tema de infraestructuras en Perú ha sido mencionado. O sea, la falta de desarrollo del mercado repo. En realidad, el mercado renta fija doméstico soberano es algo que es difícil de desarrollar. Tiene factores de oferta y demanda que a veces se contraponen. Pero que es importante, se menciona en el estudio, que es como el backbone, ¿cierto?, de todo el mercado de capitales. Todo el pricing se hace sobre la curva libre de riesgo que te define los bonos soberanos, digamos. Entonces, el desarrollo de esa parte es importante. Repo se menciona ahí, como decía. Otras dimensiones que en este estudio que menciono identifico que han pasado a ser relevantes para algunos países en la región y que son macro. Volatilidad cambiaria. En Chile la volatilidad cambiaria ha aumentado muchísimo. Antes no era un factor como de policy space, ahora sí. En Colombia siempre ha sido un factor de policy space, que tiene un tipo de cambio volátil, y eso tiene algunas consecuencias sobre el desarrollo del mercado capitales. En Chile no lo era, y ahora sí, uno lo puede identificar estadísticamente como un factor. Creo que esos son algunos que me gustaría mencionar. ¿Qué más? Sí, hay unas diferencias que se mencionaban también a través de jurisdicciones que mencionó Gabriel, y que tienen que ver con el marco regulatorio, la calidad del marco regulatorio. En ese frente hay diferencias. Perú, Colombia todavía aparecen con marcos regulatorios que tienen algunas deficiencias bajo estándares internacionales más que los de Chile. Quizá no un gobierno corporativo, como mencionan en el estudio, pero en el marco regulatorio Chile está mejor, digamos, y eso genera ciertas asimetrías. Pero bueno, para resumir, desarrollo de mercado de renta fija, que es difícil, infraestructura, en el caso de Perú, volatilidad cambiaria y marco regulatorio. Gracias, Claudio. Volviendo a Patricio, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo ha estado pensando la CMF este tema de integración, de desarrollo, potencialmente facilitar? ¿Cuáles son los pasos futuros y
los desafíos principales. Sí, a ver, como les decía la presidenta en las palabras de inicio, este trabajo va a servir como un input para el proceso que está llevando a cabo y que está liderando el comisionado Beltrán de Ramón en materia de desarrollo de mercado. Y por lo tanto, probablemente de ahí van a surgir varios desafíos y van a surgir varias iniciativas, parte de las cuales también estaban contenidas en una política de desarrollo de mercado que se difundió y una política de inclusión financiera. Ya, entonces, la CIMEF estaba trabajando en eso. Pero no quería dar bote a la pelota, para que no nos engañemos. En el mercado de valores, en general, en el mercado bursátil, no está la señora Juanita. ¿Ya? Está el 20% más rico de la población. ¿Ya? No nos engañemos. Y de ese 20%, el primer 10% probablemente accede a la bolsa a través de fondos mutuos, fondos de inversión. Y los fondos de inversión incluso son del 10% un poquito de mayor riqueza. Entonces, la complejidad y el desafío del regulador tiene que ver con cómo dar las garantías no para la señora Juanita, sino que para el inversionista institucional extranjero que quiere venir al mercado local y se encuentra con que lo pueden pasar por encima con una operación con parte relacionada en la junta accionista, porque la propiedad está concentrada. Como veía el documento que bien describía Kevin y Pablo, tenemos un 60% de un comprador, porque no es menor. Si yo soy un inversionista extranjero y quiero participar de rotación, del 20% de rotación que tiene, oye, sí me preocupa cómo está la regulación de transacciones con parte relacionada. A la señora Juanita, tú le dices, oye, una OPR, una transacción, no tiene idea la señora Juanita de lo que es. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando los reguladores damos pasos, lo estamos dando a ciega, y no necesariamente para proteger a la señora Juanita, sino que para dar las condiciones para que vengan los extranjeros al mercado local. Dado que la capacidad de ahorro del mercado local no es suficiente como para poder satisfacer las necesidades de financiamiento que requieren las empresas en el mercado bursátil. ¿Ya? Entonces, esa perspectiva, yo te diría que el principal desafío, y que lo ha hecho la CMF en todo este proceso, tiene que ver con tratar de encontrar ese equilibrio, y un equilibrio que no es tan complejo, y lo describe bien el documento, por ejemplo, en materia de reconocimiento de mercado. Si ustedes se fijan, la presidenta comentaba una norma que fue un riesgo grande. Es como que ustedes estuvieran en un edificio sin saber cuáles son los pilares que sostienen el edificio y están votando. Oye, hay que sacar este pilar porque me molesta para poder tener más espacio para realizar negocios. Y de repente dice, bueno, pero este está sosteniendo el edificio o será un... ¿Ya? ¿Por qué planteo la 352? Porque desde el 2008 hasta el 2012, 2014, hubo un montón de conversaciones entre reguladores de Perú, Colombia y Chile. ¿Ya? Y yo creo que Juan Pablo se va a acordar. En el sentido que debemos converger primero, antes de integrar los mercados, a una regla común, y esa regla común debe ser de los más altos estándares, o derechamente aceptamos la cotización de valores extranjeros. Y si ustedes se fijan, como planteaba Claudio, si fuera, y yo la comparto, pero para dejar la duda es si fuera correcta en el sentido de que Chile tiene mejores reglas de gobierno corporativo, tiene mejores reglas de protección a minoritarios, lo que hizo la 352 dijo es, ¿sabe qué? Tenemos reglas distintas, pero parece que las reglas apuntan en la misma dirección. Entendamos que puede un emisor peruano y colombiano venir a alistarse a Chile sin tener que cumplir ninguna regla a nivel local, porque entendemos que va a ser suficiente la regla que tienen ellos en sus propias jurisdicciones. ¿Ya? Y es un debate que refleja bien el documento en cuanto a que el modelo de integración no es trivial. Tenemos que ir a las altas cumbres, que por ejemplo las proponía en alguna época un ex superintendente, Guillermo Larraín. Tenemos que pasar todos a las altas cumbres y por lo tanto poner los más altos estándares y modificar las leyes y las normas de ese estándar, o tenemos que ir a un modelo tipo Europa, en que hay un regulador central, una legislación central, y después las bajadas dentro de este marco común pueden ser con algunas sutilezas que reconocen las diferencias de cultura. O Chile, que dio en ese minuto, y puede que Kevin también se acuerde porque le tocó participar de ese proceso, tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a confiar en lo que hizo la otra jurisdicción y acepto sus reglas como que fueran las mías, a pesar de ser distintas. Y yo te diría, y no sé si el diagnóstico es compartido, que eso fue lo que permitió que avanzara este proceso de integración, es decir, el reconocimiento. Y fue un paso que no fue trivial, porque estabas permitiendo que inversionistas chilenos compraran acciones peruanas y colombianas que tienen estándares de gobierno corporativo distintos, reglas de protección del minoritario distintas, reglas de transparencia distintas. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero transmitir es que no es un ejercicio trivial para el regulador. Uno se queda con la tarea que efectivamente está reflejada bien en el documento porque te dice áreas donde uno puede avanzar,
Pero yo diría que el principal desafío es tratar de ver cómo catalizar este proceso sin dejar de resguardar ese rol de garante que decía la presidenta, que te lleva a bajar tanto el estándar que dejes de ser atractivo como jurisdicción. ¿Ya? Y yo creo que Chile todavía sigue siendo atractivo para los inversionistas extranjeros y por eso que podemos estar discutiendo respecto de temas de profundidad y liquidez y no respecto de institucionalidad. ¿Ya? Porque si la discusión fuera no de profundidad y liquidez, sino que de institucionalidad, yo creo que estaríamos en otro. Muchas gracias, Patricio. Juan Pablo, en este contexto, ¿cuál es la ruta que prevé NUAM para ir avanzando en este proceso? Interesante lo que comenta Patricio respecto a este estado, por decirlo así, un poco superior en el que estamos, en que la institucionalidad no está en cuestión, sino que es cómo profundizar, cómo dar mayor liquidez. Y también quizá algo referido a lo que comentó Claudio respecto a cómo ven ustedes el dónde apretar, dónde efectuar cambios como te digo, ese camino hacia la integración para que sea lo más rápido y eficiente posible. Perfecto, Jaime. Pues muchas gracias. Yo, como varios temas. Lo primero, y yo sé que lo sencillo es decir que NUAM y lo que estamos liderando es la integración de las bolsas. Nosotros lo vemos realmente como la integración de las infraestructuras de los mercados financieros de los países. Entonces, el proceso de integración es un proceso de integración mucho más grande, mucho más ambicioso y que genera unas eficiencias no a los corredores de bolsa y no solamente para el acceso a de capital de los mercados públicos de valores, sino al mercado de capitales en sentido amplio. Que mencionaba, por ejemplo, el tema del mercado de derivados. El mercado de derivados es súper importante para la gestión de riesgo, no solo de las entidades financieras, del sector real y del sector corporativo. Entonces, yo creo que lo primero es la ambición. Claro, nace como la integración de las bolsas porque las sociedades éramos las bolsas, pero las bolsas hoy en día prestan el servicio de infraestructura al sistema financiero en sentido amplio, donde no solo los corredores de bolsa son los participantes, sino los bancos, las AFP, las AGF y toda la industria financiera. Entonces, es un proceso de integración de infraestructura y por eso decía al principio, lo que queremos construir es una infraestructura de un mercado competitivo a nivel internacional de la talla de un B3, de la talla de un Nasdaq, de la talla de un ICE. O sea, eso es lo que queremos construir para la región, que la región se merece tener una infraestructura de mercado de la talla de cualquiera de las otras y que no haya nada que envidiarle a ninguna de ellas. Y coincido con Claudio, la conversación es totalmente micro. La macro, hay muchas cosas para mejorar en la macro, lo que quieras, pero damos por sentado que lo macro está, como decía Patricia ahorita. Pero eso es una conversación muy micro y yo de hecho celebro que ya lo estamos completando. Por el estudio y por muchas de las otras conversaciones que hemos tenido con la CMF, con el Banco Central. En general, ya la conversación de la arquitectura micro del mercado es supremamente importante y la eficiencia se logra en la micro. La eficiencia se logra en el consumo de capital para los bancos, en el consumo de capital en los derivados OTC a través de los swaps. Ahí hay muchísimos temas de eficiencia que no estamos viendo por mirar solo la macro y que tenemos que bajar a la micro. Entonces, ¿cómo es la senda? Entonces, entendiendo que la ambición es integrar las infraestructuras del mercado financiero. Obviamente hay una senda, porque tiene, como decía Solange, pues esto es un proceso y tenemos que ir equilibrando, digamos, las cosas y mantener la seguridad de las operaciones del mercado es fundamental. Y es fundamental para nosotros, porque la misma credibilidad de los mercados está en que la seguridad de las operaciones se dé. Entonces, hemos planteado que vamos a iniciar por el mercado de renta variable, capitalizando un poco lo de Mila de hace tantos años, que claramente se quedó insuficiente el planteamiento del Mila y lo que estamos diciendo es vamos a arrancar por el mercado de renta variable, porque el mercado de renta variable tiene dos características. Lo primero es que toca toda la infraestructura del mercado. Entonces, si tú avanzas integrando la infraestructura del mercado de renta variable, no integraste todos los mercados financieros, sin lugar a dudas, porque el mercado de renta variable, de hecho, es el más pequeño de todos, ¿no? El mercado de renta fija es mucho más grande que el mercado de derivados. Entonces, es el más pequeño de todos, pero desde el punto de vista de arquitectura, es un mercado que tiene toda la cadena de valor de la infraestructura del mercado. Entonces, es muy importante lograr ese hito para el proceso, al proceso de integración. Y adicionalmente, dado que es el más pequeño y el que más sufre del problema de liquidez, pues es donde creemos que podemos generar mayor impacto en el corto plazo en términos de generar mayor liquidez, visibilidad y atractivo. Los mercados de renta variable son relativamente pequeños en los mercados de capitales en general.
Pero si tú no tienes un mercado de renta variable, no te miran. O sea, tú no eres sexy si no tienes un mercado de renta variable a nivel internacional. Entonces, la manera como las inversionistas internacionales se enfocan en los países es a través de un mercado de renta variable inicialmente. Después va a haber muchas otras cosas que vengan. Entonces, mercado de renta variable lo vemos es como una primera etapa en este proceso que va a ser un proceso, pues, digamos, largo, pero con una visión de integrar infraestructuras en los tres países. Ahora, una vez tengamos la infraestructura del mercado de renta variable, extenderlo al mercado de renta fija, extenderlo al mercado de divisas, extenderlo a esta infraestructura más eficiente, más atractiva, que tiene un solo proceso para todos los participantes de los tres países, para los participantes de afuera, pues se vuelve natural, ¿no? Evidentemente, mirando las particularidades de cada segmento del mercado. Los que participan en el mercado de renta variable son distintos a los que participan en el mercado de renta fija. Entonces ahí tenemos que tener una conversación con otros jugadores. Los que participan en el mercado de divisas son otros, los que participan en el mercado. Pero la filosofía es exactamente la misma. Entonces la idea es partir por el mercado de renta variable, donde creemos que en el corto plazo podemos generar mayor impacto y tener la infraestructura lista, digamos, funcionando armónicamente, e ir extendiendo a los otros digamos, segmentos de mercado. Y volviendo al tema micro, o sea, en el tema micro yo creo que hay dos cosas que no se ven mucho. Se habla mucho de los costos de acceder a los mercados. El mayor costo de acceso a los mercados es el bid-offer spread. El costo no es que la infraestructura, que me cobraste una comisión, el bid-offer spread es lo que hace imposible venir a nuestro mercado. O sea, si el bid-offer spread es 300 básicos, pues te cuesta 6% de rentabilidad entrar y salir. Entonces, pues, o sea, los 2 centavos que te cobran la comisión de la cámara o de la no sé qué, eso no es la conversión, es el bid-offer spread. Y eso lo que requiere es cómo generamos condiciones de acceso competitivas, con muchos más participantes, más jugadores. Entonces, digamos, yo creo que hay unas eficiencias enormes para los participantes que van a estar presentes en los tres países. Tener una sola infraestructura con la que puedes operar cualquier instrumento de cualquier país, no importa en qué país estés y a quién le estés dando acceso de afuera para poder operar, es una eficiencia por detrás, digamos, en el back office, ¿no? En el back y en el mid office para los participantes del mercado enorme que creemos que va a generar pues muchísimo entusiasmo. Hay otro elemento que tal vez no comentamos, que vuelve un poco a la micro, pero es una micro que duele mucho hoy, por ejemplo, al sector bancario, y es el tema de la nueva regulación de Basilea, la necesidad de anotar bien el costo de capital de las operaciones y el costo de gestionar bien los riesgos, volviendo al tema de los derivados de Kevin, los riesgos de liquidez y los riesgos de tasa de interés inherentes en los balances de los bancos. Gestionar bien esos riesgos es fundamental para el acceso a crédito de la economía. O sea, si eso no lo hacemos bien con la nueva normatividad, la oferta de crédito se va a disminuir y el costo del crédito va a aumentar. Las infraestructuras de mercado estamos aquí y lo están demostrando en el mundo entero, que son un aliado del sistema financiero para gestionar adecuadamente esos riesgos, donde los sistemas multilaterales de neteo de operaciones, de consumo de garantías, etcétera, a través de las cámaras de contrapartida central, es el camino para gestionar adecuadamente los riesgos de los balances bancarios. Entonces, esto no es una conversación de la integración de las bolsas para el mercado de renta variable. Esto es una conversación sobre cómo gestionamos adecuadamente los riesgos de los balances bancarios para poder que haya una oferta de crédito competitiva en nuestras economías, pero adicionalmente los bancos van a necesitar que el mercado de capitales funcione para ellos financiarse en el mercado de capitales y para poder traer a sus clientes también a financiarse en el mercado de capitales, porque hacer el warehousing del crédito bancario en cada país, en el balance, digamos, de los bancos se vuelve cada vez más costoso. Entonces, es mejor llevarlo al mercado de capitales que dejarlo en balance. Es una conversación, yo diría que bastante integral. Bueno, es un proceso. Lo que quiero es compartir la visión. Yo celebro que ya estamos teniendo las conversaciones. Para mí el hecho de que se estén dando las conversaciones es realmente extraordinario. Y quiero destacar la participación de la CMF en estas conversaciones siempre con espíritu muy constructivo, de apertura. Lo vimos pues la semana pasada con la aprobación del manual de operaciones. O sea, realmente nos sentimos con un regulador que está alineado, digamos, con construir un mercado que mejor le sirva a nuestros países. Yo creo que al final esa es como la declaración, ¿no? Es un mercado con las características que creemos es un mercado con mayores recursos para la financiación de la economía, para las empresas y el emprendimiento, donde los inversionistas tengan mayor oferta de productos y también donde haya mayor competencia para que las condiciones de acceso para los inversionistas sean mejores y donde más personas puedan acceder. Yo creo que
mi sueño personal sí es que la señora Juanita participe, participe del mercado de capitales. Obviamente con el producto adecuado en el momento adecuado, pero ¿por qué no? O sea, yo lo que digo es ¿por qué la pyme no puede aspirar a financiarse en el mercado de capitales? ¿Y por qué la señora Juanita no puede llegar al mercado de capitales? Eso es lo que queremos construir. Muchas gracias, Juan Pablo. Y para terminar, la palabra infraestructura ha estado, creo que en este panel muy, muy presente. Quería pedirle su visión del tema de infraestructura a Gabriel. Sí, sí, antes de eso, a propósito de la señora Juanita, antes de venir, miraba a las empresas IPA. 50 empresas tienen aproximadamente el 80-90% del mercado bursátil local. O sea, esa es la realidad en que estamos. Y a eso me refería con el puente desde la integración a conseguir fuentes de financiamiento de las pymes. Respecto a la infraestructura y los desafíos de regulación, desde la preocupación del Banco Central general por la estabilidad financiera, a la preocupación en particular por el funcionamiento de la infraestructura y cómo se liquidan los pagos de esas infraestructuras en el sistema de pagos que operan todos los bancos centrales del mundo, que se llama sistema de liquidación bruta y en tiempo real. Yo creo que acá los desafíos se relacionan con los micros que mencionabas, son gigantescos. Son gigantescos. Y la palabra clave que creo que está acá es interoperabilidad. ¿Ya? Cuando uno transa una acción, un inversionista usa una plataforma transaccional, detrás subyacente hay una entidad contraparte central o una cámara. Los saldos que se netean entre los participantes de esa cámara se liquidan en un sistema de liquidación. Y además, no me basta con esas tres, es el pack básico. Hay un depositario de valores. Si queremos que 3 países integrarlos, necesitamos en principio poner a conversar 4 por 3, 12. Ya te ayudamos con el transacción. 3 bolsas, 3 cámaras y 2 depósitos. Momento. La parte más fácil, concuerdo, la parte más fácil es la transaccional. Ahí bajamos de 12 a 9, estoy de acuerdo contigo, bajamos de 12 a 9, pero hasta donde entiendo, por lo que hemos conversado con los propios equipos técnicos de ustedes, habría una integración, digamos, de las plataformas transaccionales, fácil entre comillas, pero ustedes mismos han planteado que las centrales de contraparte de cada uno de los mercados interoperarían. Y ahí el desafío regulatorio es realmente importante. Digamos, lo que se está hablando es que tendríamos que ser capaces, estando un poco en la micro, pero en que tendríamos que ser capaces de conseguir que la contraparte central de Colombia o Perú sea una suerte de participante de una central de contraparte chilena y viceversa. Y por lo tanto, las operaciones que están en el mercado peruano o colombiano las importamos, por decirlo así, a través de esta entidad contraparte central extranjera a la contraparte central local. Y somos capaces de liquidar en pesos chilenos cuando corresponda, en el LBTR chileno, en soles peruanos cuando corresponda, en el LBTR que sigan siendo LBTR, ¿cierto? Entonces, en el estudio se menciona el caso de Europa, que es como liderazgo total en cuanto a estos sistemas de integración. Hablan ahí de que esto tiene tal envergadura que es importante que tenga una suerte de prioridad a nivel como global, político. Estoy muy de acuerdo con eso, porque de ese tipo de desafíos estamos hablando. Y también cuando uno puede analizar, si ustedes meten ECB, Banco Central Europeo, interoperabilidad de CCP, lo que uno encuentra, que los análisis que se hacen ahí, porque a lo mejor este burócrata del Banco Central está complicando, los desafíos de la interoperabilidad y de conseguir, lo mencionó la presidenta al inicio, lo mencionó Patricio, del balance, porque todos queremos desarrollar el mercado y los beneficios que se mencionan en el informe, pero queremos un balance con los riesgos. Entonces, conseguir que no tengamos problemas de importación de riesgo, de poder abrir esa forma a centrales de contrapartes que llevan un gran espacio de desarrollo en Chile. Le agregamos lo que se ha mencionado, que en Perú no hay central de contraparte. Y agreguemos también la posibilidad adicional. Por aquí dicen, lo que nos están pidiendo en este interesante proyecto, creo ponerlo en su dimensión, lo que tendría que ocurrir incluso es que esa central de contraparte externa pudiera liquidar, pagar en el LBTR chileno. Por lo tanto, también tendríamos que ser capaces
desde el Banco Central, siendo el rol del Banco Central, de abrirle una cuenta a la Central de Contraparte de Perú y a la Central de Colombia en la cuenta corriente del banco. Para hacer eso, la única posibilidad que veo, que puede cambiar, estoy opinando, no es opinión oficial por si acaso, no comprometo al Banco Central en absoluto, y puede cambiar, pero la posibilidad que veo es que afortunadamente en la ley de resiliencia recientemente aprobada se creó la figura de reconocimiento central de contraparte externa como central de contraparte equivalente. Eso implica reconocer, no me cree Claudio, pero eso implica, porque ¿saben por qué ahí hay una opción? Porque eso implica reconocerla bajo la ley 20.345, famosa, para todos los que están acá, me imagino, la que permite el funcionamiento de CCLB y todo eso. Y eso es uno de los únicos casi componentes que le permite al Banco Central abrir una cuenta a una entidad, salvo otras que están en su ley orgánica. Pero la única son las instituciones de la 20.345. Entonces, el desafío en ese sentido, yo encuentro súper interesante, pero es realmente grande y requiere un nivel de trabajo del sector privado, pero también de las instituciones. Si la para decirlo, estoy terminando, pero en la dinámica del reconocimiento central de contraparte extranjera, la CMF es la que las reconoce. Con el informe previo nuestro, lo reconocen ellos, y si ellos no firman un acuerdo de supervisión que diga esta entidad contraparte central, que hay que crearla todavía, tiene un nivel de supervisión equivalente al que yo considero que existe en Chile, va a ser difícil que nosotros podamos abrir una cuenta en el Banco Central, en el LBTR, a esa entidad contraparte. Por más que queramos y nos interesa todo eso, todos queremos, pero solo para tener atención en esos elementos. Bueno, estamos pasados del tiempo y podríamos seguir conversando de esto mucho. De hecho, los invito y incentivo a NUAM, a la Universidad Adolfo Ibáñez y al resto de los promotores de esta iniciativa a perseverar, a seguir discutiendo estas cosas como lo vimos acá en el panel. Hay un montón de dimensiones que son más micro y que hay que ir tratando de avanzar, y mientras más se converse y se debatan posiciones, mayor es la posibilidad de avance. Así que quiero nuevamente agradecer a cada uno de los panelistas, a la Universidad Adolfo Ibáñez y a NUAM por esta gran iniciativa. Así que muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que acá tenemos un código QR para que puedan descargar el resumen ejecutivo del estudio, y recuerden visitar nuestras redes sociales para saber de nuestro evento. Muchas gracias.